Hola, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Bueno, primero quiero agradecer a la doctora Marta Torres, la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, el que haya buscado a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Biblioteca Miguel León Portilla para hacer este pequeño encuentro en donde consideramos que es fundamental para toda la población de la unidad, alumnas, alumnos, conocer un nuevo trabajo académico que busca contribuir a la formación de sociedades en su cultura de paz. Les doy la más bienvenida a la doctora Torres de la Defensoría, igual al doctor Arturo Sotelo, que es defensor adjunto de la misma Defensoría, ellos son de casa, asimismo como a nuestros grandes invitados, el licenciado Marco Antonio Tinoco de la Universidad Michoacana y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, la doctora Jacqueline Ordóñez. Muchas gracias por estar acá. También nos acompaña la doctora Amelia Gil Rodríguez. Todos ellos son personalidades sumamente con una gran trayectoria en materia de derechos humanos, en materia de cultura de paz. Y el día de hoy nos están convidando, digamos, a conocer una de sus obras que va acompañada de otra, hacia la construcción de una agenda de paz. En tiempos tan convulsos como los que vivimos en este año 2026, se hace obligado pensar, repensar y volver a pensar para que nuestra reflexión profunda sea realmente situada en un contexto que demanda que nos miremos hacia adentro, pero sobre todo miremos hacia nuestro entorno para poder construir con la diversidad que nos rodea, con el profundo respeto que todas y todas las personas que convivimos en un espacio merecen, una cultura de paz, una cultura de no conflicto, una cultura de no violencia, una cultura de no afectación a los derechos de las otras personas, porque mientras olvidamos esa reflexión profunda que es el margen, es el punto inicial del pensamiento crítico, es muy fácil subirse al tren de la inercia, es muy fácil subirse al tren de la indiferencia. Como universidad debemos de abrir todos los espacios a que en todas las dimensiones de la vida social, de la vida pública y de todas las instituciones, nos invitemos a pensar por una cultura de paz. Yo les agradezco, Marta, que hayas traído esta importante presentación y los dejo en nombre a cargo de Marta, que me va a permitir, nos va a hacer el favor de moderar la presentación de esta obra. Les indico, no es la única. A esta obra le acompaña esta otra obra, Las otras justicias. Ambas las pueden ustedes ubicar y ratos que tengan, denle un acercamiento a esta gran obra que es el conjunto de esfuerzos con un compromiso social desde las universidades y de las instituciones que, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, están trabajando por llevarnos a una transición hacia futuros mejores. Muchísimas gracias, bienvenidos, y los dejo en manos de la doctora Marta Falcón. Gracias. Creo que te vas a tener que mover. ¿Nos recorremos? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la profesora Esther Morales Franco. Gracias por las palabras de bienvenida y gracias sobre todo por facilitarnos este espacio. Para la Defensoría de los Derechos Universitarios es muy importante la actividad de promoción
y difusión de los propios derechos humanos, de los derechos universitarios y de la construcción de una cultura de paz. La paz se construye y se construye de manera cotidiana en nuestros entornos inmediatos. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Jacqueline Ordóñez Bras de Fer, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala, al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, co-coordinador del libro que vamos a presentar el día de hoy, al doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, y a la maestra Amelia Gil Rodríguez. Licenciada en Derecho y litigante, ¿verdad? Bueno, como quien dice, muy valiente, la persona más valiente. Bueno, para iniciar, miren, siempre nos gana el tiempo, siempre tenemos alguna actividad de este tipo y el tiempo se va de una manera bastante traicionera. Además, transcurre de manera muy distinta cuando estamos escuchando que cuando estamos en uso de la palabra. Así que voy a tratar de no abusar del micrófono, actividad que frecuentemente ejerzo, y darles la palabra al coautor del libro, co-compilador del libro, y a las personas invitadas. En primer sitio, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Ordóñez Bras de Fer. Ya comenté que es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, doctora en Derecho por la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas, doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Internacional Leaders of the Universal Knowledge Industry, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, maestro en Desarrollo del Potencial Humano por el Colegio Humanista de México, maestrante en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral Acusatorio por el Instituto Internacional del Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido defensora de derechos humanos, así como secretaria ejecutiva, directora de programas de atención a la sociedad civil de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, servidora pública de lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y actualmente encabeza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora, por segunda ocasión. Por segundo periodo. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Saludo con mucho respeto a las autoridades académicas de esta Universidad Metropolitana de México, así como a los catedráticas y catedráticos que nos acompañan, y de manera muy especial a todas las personas estudiantes que están presentes y que el día de hoy pues nos van a escuchar con este tema tan innovador, y digo innovador en esta última época porque ya se está formalizando y es lo que buscamos todos, que el Estado impulse una cultura de paz. Si bien es cierto que a través de la historia se ha venido impulsando siempre una cultura de paz, pero ahora lo que queremos es que el Estado mexicano lo cumpla como tal. Agradezco, antes de empezar, quiero agradecer la invitación para participar en esta presentación de este libro, pero también quiero agradecer públicamente a la invitación para participar en este libro titulado Hacia la construcción de una cultura de paz. Este libro reúne distintas voces académicas e institucionales que comparten una preocupación en común: cómo construir sociedades capaces de resolver conflictos con justicia, con el diálogo y con el respeto a la dignidad humana. Por eso es que, doctor Tinoco, te agradezco tanto esta invitación, porque me honra trabajar contigo como académico, investigador, como ombudsperson también, siempre defensor de los derechos humanos y sobre todo un gran impulsor de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto nos impulsó a que cuando coincidimos en el trabajo siempre como ombudsperson, él impulsando este tema, y ocasionó que los demás organismos públicos de derechos humanos de la República, de los 33 organismos, incluyendo la Comisión Nacional, las entidades federativas y la Ciudad de México, impulsáramos el tema de mediación
el tema de conciliación desde los organismos públicos defensores de derechos humanos. Y es un tema que al invitarme yo decidí trabajar sobre un título. Bueno, primero me hice una pregunta y cuando me invité a participar en esta obra colectiva, me hice la pregunta inicial, muy fácil, pero ¿qué es lo que me hizo escribir? ¿Qué papel pueden jugar los organismos públicos de derechos humanos en la resolución de conflictos sociales? ¿Qué papel podemos jugar como organismos públicos? ¿Por qué razón? Porque constitucionalmente el mandato para los organismos públicos de derechos humanos es observar la actuación de las autoridades. Y usualmente los asuntos que conllevan a un conflicto ya muy agotado, ya muy desgastado, llegan a los organismos públicos de derechos humanos para buscar una solución a un problema o a alguna situación que igual no se pudo conciliar. Y una última puerta, una última instancia es los organismos públicos de derechos humanos. Y así se ha venido haciendo, es un mandato constitucional y lo seguiremos haciendo. Pero también ya es una obligación por parte de los organismos públicos de derechos humanos prevenir los conflictos. ¿Y cómo hacerlo? Construyendo la paz. ¿Y cómo hacerlo también? Siendo abiertos al diálogo. Pero en este caso ya no confrontarnos con las autoridades por ser omisos o por cometer una presunta violación de los derechos humanos, sino ahora buscar el diálogo con las autoridades para que se restituya de manera inmediata el daño causado a la persona quejosa, o bien prevenir una violación, o bien una reparación del daño. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el diálogo. ¿Y a través de qué? Pues de la mediación y en su caso la conciliación, conforme a las mismas normatividad que ya tenemos en nuestro país, que ya tenemos una ley general que va a estandarizar a todos los estados, a todas las entidades públicas y abre la apertura también ya en cuestiones administrativas para lograr un diálogo. Y desde luego las comisiones o las defensorías de derechos humanos no se escapan de esta obligación ya constitucional, porque además he de mencionar que a partir de 2017 ya es una obligación, ya es un derecho humano reconocido como tal, buscar un mecanismo alternativo para solucionar algún conflicto, privilegiando el diálogo, la mediación, la conciliación, antes que un proceso judicial, que un proceso jurisdiccional. Y es así que puedo decirles que quienes trabajamos todos los días en la defensa de los derechos humanos sabemos algo bien importante. Muchos de los casos, como ya lo dije, llegan a las instituciones de derechos humanos, pero comenzaron antes en otros conflictos que nadie escuchó a tiempo. Pudieron haber acudido a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, pudieron haber ocurrido a un juez municipal o bien a una fiscalía, pero no se solucionó el conflicto, siguió. Y entonces ahora ya hay un siguiente conflicto, ya no con un particular, sino ahora ya el conflicto es doble porque ya hay un conflicto con la autoridad. Y es aquí donde intervenimos nosotros, porque ciertamente como organismos de derechos humanos no tenemos competencia entre particulares, para eso están las autoridades ya reconocidas por la Constitución. Pero el tema está en que sí podemos conocer el tema cuando la autoridad es omisa, arbitraria o discrimina o no aplica alguna perspectiva para juzgar o resolver algún asunto. Y entonces es así que nos enfocamos a los conflictos entre una persona, un particular y una autoridad. Puede ser también entre una comunidad y una institución y entre los derechos que en algún momento parecían incompatibles, porque si queremos poner como las reglas generales de los mecanismos que las partes deben estar en igual de condiciones, cuando hablamos de una autoridad y un particular, la balanza no es igual, porque la autoridad la respalda un poder público. Pero lo que buscamos, y eso parecía imposible que lo lleváramos nosotros, ¿no? Pero lo que buscamos es buscar ese equilibrio, empoderando dándole voz a las personas particulares, concientizando y sensibilizando a las autoridades para que cumplan con su trabajo conforme lo está establecido, porque contamos con un marco jurídico robusto, protector de derechos humanos, pero luego quien opera la justicia, quien opera la procuración y administración de justicia, pues no lo hace con ese equilibrio. Y justamente esa reflexión fue la que dio origen al capítulo 7 que tuve bien aportar a esta obra colectiva, que fue titulado La importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias en las discusiones constitucionales de los organismos públicos de derechos humanos. Aquí me fui un tanto a analizar esa importancia o esa función constitucional,
porque podríamos poner en una balanza el poder público dialogando con una persona particular. Entonces esa balanza, pero teníamos que justificar cómo un organismo público de derechos humanos desde la Constitución sí puede participar en este tipo de equilibrio, buscar ese equilibrio para que de esta forma se garanticen los derechos humanos. En un inicio analizamos todos los antecedentes y toda la trayectoria que ha tenido el ombudsperson, desde la historia hasta llegar a nuestros días en nuestro país. Desde que fueron creados los organismos públicos de derechos humanos en nuestro país, en los 80s, 90s, con una oficina desconcentrada y después con una autonomía conforme a las reformas constitucionales que se estandariza en todos los estados, y entonces es así que existen en el país 33 organismos públicos protectores de derechos humanos, todos coincidentes en sus funciones, pero contextualizados en cada región o en cada entidad estatal. Y esta obra, en general, nos invita a repensar a la justicia, pero desde la cultura de paz, y propone una reflexión muy relevante para nuestros días, porque durante mucho tiempo se ha pensado que la justicia, principalmente desde la lógica del litigio, ocurre un conflicto y el caso llega a un tribunal y la sentencia determina quién tiene la razón. Nos enseñaron en la carrera, en nuestros tiempos, en mis tiempos todavía, me enseñaron que los juicios o se ganan o se pierden. Y que si llevamos una representación, pues es para darle pues litigar, pelear. Y este modelo sí es indispensable en cualquier estado constitucional, conforme al derecho constitucional, pero no siempre es suficiente, porque cada vez nos damos cuenta que vivimos en sociedades más complejas, con profundas desigualdades, hay tensiones institucionales, conflictos sociales, que muchas veces no encuentran soluciones rápidas ni satisfactorias dentro de los procesos judiciales o jurisdiccionales. Y por eso es que esta obra nos propone en general, todos los capítulos tienen una mirada y una perspectiva, pero todos coinciden en ampliar esa mirada, en pensar en los mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten resolver disputas mediante el diálogo, la mediación, pero sobre todo con la construcción de acuerdos de suma voluntad que hacen que las partes que los asumen cumplan con esos acuerdos. Porque como personas nos resistimos siempre a lo que nos imponen y no lo queremos hacer o lo hacemos forzadas. Pero cuando llegamos a un acuerdo, consensamos algo, cumplimos ese acuerdo con gusto, porque es algo a lo que yo quise llegar, estuve dispuesto conforme a mis necesidades también y a mis intereses. Y entonces, en este caso los mecanismos no tratan de sustituir la justicia judicial o jurisdiccional, sino se trata de complementarla con herramientas que acerquen a la justicia a las personas y que contribuyen a construir una cultura de paz, porque para llevar un juicio se necesita un asesoramiento profesional, un abogado nos debe guiar cómo vamos a llevar un juicio, pero en los mecanismos alternativos necesitamos el apoyo de una persona que nos va a facilitar la comunicación, pero los acuerdos los construimos las partes, quienes estamos interesados en llegar a ese acuerdo sin necesidad de conocer el derecho más allá, sino solamente exponiendo nuestras necesidades, intereses, y así podemos o negociar o mediar, o en su caso el facilitador nos puede proponer una conciliación que nos puede convencer. Y entonces, desde esta perspectiva, en este capítulo que tuve la oportunidad de escribir, buscamos reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar los organismos públicos de derechos humanos dentro de este enfoque. Tradicionalmente pensamos que la función de los organismos de derechos humanos comienzan cuando la violación de los derechos ya ocurrió, o cuando alguien está presentando una queja, o cuando el daño ya se produjo, o cuando las personas buscan una reparación. Pero esto ya ha cambiado. Los organismos de derechos humanos ahora tenemos la responsabilidad antes de que el daño ocurra. Tenemos que promover una cultura de paz. ¿Y cómo lo hacemos? A través del diálogo, a través de estos mecanismos, y esto se fundamenta desde la Constitución y a través de la misma historia del ombudsperson, porque siempre ha buscado el equilibrio, y no nada más llegar cuando el conflicto ya estalló, para buscar la reparación, no. Debemos trabajar constitucionalmente y conforme al Estado de Derecho desde su prevención. Y esa es la responsabilidad que ahora tenemos,
porque los conflictos siempre van a terminar en violaciones a los derechos humanos y comienzan por desacuerdos que pudieron resolverse previamente. Y es ahí donde nosotros podemos entrar, desde impulsores de los MASC como defensores de derechos humanos. Y entonces aquí vamos a plantear, en este capítulo planteamos 3 dimensiones. La primera, ver los MASC como una prevención de violaciones a los derechos humanos, porque cuando una institución interviene a tiempo, no solamente los organismos de derechos humanos, sino cualquier institución pública, cualquier representación del Estado, organismos autónomos o cualquiera de los 3 poderes, cuando interviene previamente, se previenen derechos humanos, previene los conflictos y desde luego previene los derechos humanos. El segundo es el fortalecimiento del acceso a la justicia, porque uno de los grandes retos de nuestras sociedades y que muchas personas enfrentan son las barreras del acceso a la justicia. Si bien es cierto que está garantizado en nuestra Constitución, pero las personas que viven situaciones de vulnerabilidad tienen barreras para acceder a la justicia, ya sea por la condición que estén viviendo, como por ser infancias, adolescencias, mujeres víctimas de alguna violencia, personas con discapacidad o personas mayores, personas de la diversidad, regularmente se enfrentan a estereotipos y son revictimizadas. Entonces, estos mecanismos pueden fortalecer el acceso a la justicia para facilitar los procedimientos y lograr que la justicia de verdad sea real, pronta y expedita. Y el tercero es la construcción de una cultura de paz. Y quizá esta sea la dimensión más profunda y a la que yo le doy una gran importancia, porque cuando estamos convencidas y convencidos que cuando las sociedades aprenden a gestionar sus propios conflictos, se construye la paz. Y esto va generando un hilo con las generaciones venideras, con las nuevas generaciones. Y es un cambio de paradigma, porque si nos enseñaron que los juicios se ganan o se pierden, ahora estamos obligados a construir paz e ir guiando para lograr esa cercanía. Y bueno, el estar aquí frente a académicos y estudiantes, quiero solamente para cerrar compartir una reflexión, que el derecho no debe limitarse a resolver conflictos cuando el daño ya está hecho, sino necesitamos juristas capaces de prevenir conflictos, mediar, dialogar y desde luego hacerlo con perspectiva de derechos humanos. Y le agrego perspectiva de género, interseccional e intercultural, de infancias, ahora sobre todo que ya vienen los nuevos procedimientos orales con este nuevo código que ya está por entrar en vigor en todo el país. Y entonces necesitamos que los profesionistas comprendan, de cualquier perfil académico, comprendan que no siempre se encontrarán frente a una sentencia que los va a obligar a cumplir lo mandatado, sino que a veces la justicia la podemos encontrar en lo que cuando se restablece la dignidad de las personas, y eso lo podemos hacer con el diálogo a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y no me extiendo más por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. No se oye. ¿No me escuchan atrás? Vamos para la Si no, ¿cómo me contestan? Sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Jacqueline Ordóñez Bras de Fer por tan interesante aportación. Miren, me toca doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, si les leo todo lo que me presentaron aquí como síntesis curricular, pues me acabo sus 15 minutos. Entonces, únicamente voy a decir algunas cosas importantes. Es doctor en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Ha recibido varias distinciones, entre ellas ha sido miembro del Consejo Europeo de Doctores y doctores honoris causa en España, pertenece a varios grupos de investigación, tiene distintas obras publicadas, ya nos compartió la segunda parte de este libro. Menciono también varias obras en coautoría sobre la nueva ley de amparo anotada, Derecho Procesal Constitucional Mexicano, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anotada, etcétera. Ha dado ponencias y conferencias
conferencias magistrales en varias ediciones de los Congresos Nacionales de Amparo, y en su experiencia profesional destaca haber sido consultor senior para México por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, consejero propietario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo por el periodo 2015-2017 y 2017-2019. Es abogado dedicado al libre ejercicio de la profesión y fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán por el periodo 2021-2025. Bienvenido, doctor Tinoco. Adelante. Muchas gracias. Agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana por conducto de su persona defensora titular y adjunto, y de la doctora Esther Morales, que encabeza el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Siempre es un placer estar en una universidad que nos permite venir a platicar. A Jackie, un buen tiempo, a la maestra Amelia, que me acompañan acá. Yo les quisiera hablar de 3 cosas. No les voy a tomar los 15 minutos, solo 9, si así ustedes me lo permiten. El libro o los libros, las herramientas y estructuras, y el futuro de los abogados. Quiero decirles que los libros, porque hay uno por el que nos invitaron que se llama Hacia la construcción de una agenda de paz, en realidad no se preocupe, admitimos que nos tire un balazo, hablando de la paz. En realidad era un solo texto, que no fue obra de su servidor, fue una casualidad que su servidor apareciera como coordinador y como coautor. En la realidad se trabajó desde el año 2021 en una serie de textos de cuál era la genética de los ombudsperson y hacia dónde deberíamos caminar en la sociedad del futuro. Lo primero que se hizo, ¿cuál fue la genética? El libro blanco de los derechos humanos o de los ombudsperson, y el segundo tiraje era esto de hacia una construcción de la agenda de paz. Sin embargo, por decisión de las y los compañeros de los 33 o las 33 personas defensoras de derechos humanos federal y estatales, se decidió que se partiera en 2. Lo que tenía que ver con medios alternos y solución de controversias y prácticas restaurativas, y los otros modelos de intervención social: territorios de paz, centros comunitarios, centros de integración juvenil, alcohólicos anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son modelos que funcionan, pero de los que se habla poco. Y son formas de recuperar el tejido social. En todo lo que hablamos de paz, paz no es solo ausencia de conflicto, es convivencia armónica. Y recuperar el tejido social, cuando estas relaciones sociales están dañadas, es muy complicado, porque en nuestra sociedad, en nuestro sistema educativo, no nos enseñan a trabajar en equipo, nos enseñan a competir y a vencer. Pero solo imagínense a una persona jugando vencidas todo el día, cómo termina del cuerpo. Eso es lo que hace nuestra mente todo el tiempo, tratando de ganar y tratando de no alcanzar la paz, porque no importa, como hoy vemos en Irán, lo que se pierda. Vale que no digan que me vieron la cara, cuando en la realidad esos efectos se generan durante décadas. Entonces se decidió hacer 2 libros que hablaran de estos modelos. Algunos acompañaron, y eso debo decirlo yo con todas sus letras, su servidor no estoy certificado en resolución o en solución pacífica de conflictos ni en prácticas restaurativas, cosa que sí Jacqueline, la doctora Jacqueline y la maestra Amelia. Entonces ellos les podrán hablar mucho mejor. No es que no conozca los modelos, porque además no es un solo modelo. En la facilitación existe el modelo Harvard, el modelo circular, el modelo H, el modelo T. Entonces son una serie de modelos los que hay que se tienen que desarrollar y aprender desde etapas tempranas. Aludo a los círculos sociales tempranos en las primeras infancias, no en la universidad. Y esto me llega al segundo tema: nuestra estructura patriarcal,
nuestra estructura del Estado, nuestra estructura matriarcal, como le queramos decir, no está hecha para que nosotros diseñemos nuestras salidas a nuestros conflictos. Siempre necesitamos de la alteridad, de la persona de enfrente. Y entonces hemos diseñado a los jueces, a las autoridades, a los ombudsperson, porque en teoría no somos capaces de resolver nuestros conflictos. Y eso está en nuestra genética social. La visión de estos dos libros es voltear el reloj de arena para decirnos, sí se puede, siempre ha estado ahí en tu genética, por favor resuelve, porque te cuesta menos, no solo en dinero, sino en daño emocional. Y es algo que platicábamos con la doctora Marta, le digo, bueno, es que todos nuestros modelos estatales son de reacción, no de prevención. Lo que se vio en el libro blanco es, ¿por qué existen los ombudsperson? ¿Cómo deberían existir? Es lo que ustedes tienen hoy en sus manos. Es decir, adelantarse, diría César Luis Menotti, a checar la cancha. Eso es lo que hacen nuestros modelos de intervención. Prevenir no solo el nacimiento de un conflicto, sino la escalada del conflicto, que era de lo que hablaba la doctora Jacqueline. Nuestros conflictos de un bote de basura que mi vecino deja todos los días al salir de mi cochera, terminan a veces en agencias del Ministerio Público o ante tribunales o con decesos humanos. Esa es una realidad. Algo tan sencillo que debió dialogarse, no estábamos preparados para eso. Los libros, las estructuras y las herramientas. Entonces, ¿qué herramientas debemos adquirir? Las que no estamos adquiriendo ni en nuestros círculos de primeras infancias, ni en las adolescencias, ni tampoco en nuestro tránsito profesional. Hoy, y esto me lleva al futuro de los abogados, trabajadores sociales, psicólogos y todas las carreras relacionadas con el derecho. ¿Qué deberíamos estar estudiando? ¿Qué le está costando al Estado? Al Estado le cuestan mucho los tribunales, cierto, los ombudsperson, cierto, los tribunales de justicia, cierto. Entonces, ¿qué nos van a dar? Solución en inteligencia artificial. Y no tenemos ninguna clase de informática jurídica que nos permita meter un gusano barrenador a los algoritmos de la inteligencia artificial para que tengan no solo estos algoritmos de Adelaide, estos algoritmos maravillosos que nos previenen y que nos dicen hasta de qué nos vamos a enfermar a los 100 años, porque hoy la vida eterna ya parece que es un hecho, igual que las baterías que no se desgastan, las baterías de moléculas de carbono, que son de diamante, estaba oyendo el otro día. Entonces, nuestros avances científicos ya están muy adelante para lo que estamos viviendo hoy. Entonces necesitamos defensoras y defensores algorítmicos, juezas y jueces algorítmicos, que permitan que el algoritmo no haga lo que le dé la gana, y que no se sobreponga, y que no lleguemos a esa película de Arnold Schwarzenegger que conocimos ahí en los 90s, donde las máquinas le ganan al ser humano. Y ya está pasando, ¿eh? Hay fábricas donde hay 5 trabajadores y 300 robots. No es cierto que estamos tan lejos de aquel tiempo. Ya nos está pasando y ya estamos teniendo los fallos sistémicos de los algoritmos. Entonces tenemos que prevenirnos para eso, los abogados y todas las carreras aledañas. 2, tenemos que estar preparados para algo que siempre sucedió en las sociedades rurales del pasado, particularmente en los pueblos indígenas o tribales, quitando esto de que la mujer era menos que un esclavo o lo que sea, y que los niños no valían, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya quedó en el pasado, espero. También yo esperaba que quedara en el pasado esto de las guerras y parece que no lo hemos superado. Entonces, que esa justicia patriarcal de acceso inmediato, de solución temprana, llegue a través de qué herramientas? De la facilitación, de las prácticas restaurativas, de los modelos de intervención social.
es para lo que tenemos que estar preparados los futuros abogados, y 3, que son las 3 áreas que yo veo: algoritmos o informática jurídica, facilitación o intervención o solución pacífica de conflictos, y 3, relaciones internacionales. Creo que para allá vamos. A nosotros, bien decía la doctora Jackie, para quienes nos honra con su amistad, a nosotros nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a hacer la guerra, no a hacer la paz. Así estaban diseñados nuestros programas de estudio, así fuimos a los juzgados, así estamos construidos intelectual, física y emocionalmente para soportar el conflicto y la fragorosa batalla durante años. No importa que perdamos, pero así estamos construidos. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Bueno, no solo cambiar los planes de estudio, sino nosotros los que fuimos enseñados en el pleito somos los que estamos frente a grupo. Requieren de un nuevo docente, requieren de un nuevo coordinador, requieren de nuevas herramientas que nosotros vamos a reaprender. Cierto, las estamos reaprendiendo, pero a final de cuentas son imposturas, no las traemos de genética, porque estamos hechos de otra manera. Yo con esto quisiera concluir. Queda mucho camino por andar, queda mucho por explorar. Estos son apenas los primeros intentos de los 33 ombudsperson de la Federación de Ombudsperson. El libro lo editó, sí, la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, CUSUR de la UDG, pero fue diseñado desde un grupo de ombudsperson nacionales e internacionales que estamos viendo que las herramientas que tuvimos en los 90 no son suficientes hoy, que siempre han estado ahí, que tenemos que recuperar algunas. Esto yo creo que es lo importante de los libros. Faltaría el otro libro que se llama Las otras justicias, las que siempre estuvieron ahí, pero que hoy son opacadas por el sistema tradicional jurisdiccional o de jueces, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos que existen otros modelos, que ahí están, que sí resuelven y sí sirven y generan más beneficio social, porque hay veces que después de la sentencia también hay decesos de vidas humanas. Entonces, yo creo que tendríamos que repensar, no digo que todo se tendría que resolver así, pero sí digo que nos ayudaría mucho a despresurizar no solo los sistemas de justicia, sino también la vida misma, no solo de la educación, sino familiar, la familia que sea, el modelo que cada quien escoja, y también las grandes dinámicas sociales o de alta presión social. Muchísimas gracias por la invitación, les reitero, y gracias por escucharnos un momento acá. Muchas gracias al doctor Tinoco. En realidad les agradezco mucho, no solo sus palabras, sino también que se ajusten al tiempo, porque nos interesa dar un espacio al final por si hay alguna intervención de las personas asistentes. Veo, sí, por supuesto, estudiantes, pero también veo a profesoras, profesores, y nos sigue acompañando aquí nuestra directora, cosa que agradecemos mucho. Le doy la palabra entonces a la maestra Amelia Gil Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tiene estudios de especialidad en Derecho Procesal y estudios en la maestría en Derecho en la división de posgrado de la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudios de máster en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España. En su ejercicio profesional ha sido juez. Fíjense que la palabra jueza como que no ha logrado, así es, no la utilizamos. A mí me gusta la palabra jueza, pero
conozco a muchas titulares de juzgados que no la utilizan. Entonces, bueno, fue titular de un juzgado de primera instancia en materia mixta, lo que significa civil, mercantil y familiar del Poder Judicial. Aquí dice civil, mercantil y familiar del Poder Judicial del Estado de Michoacán, secretaria de Juzgados de Distrito en la Ciudad de México y en Uruapan, Michoacán, secretaria del Tribunal Colegiado en materia mixta y laboral en Ciudad de México y Tlaxcala, secretaria proyectista y técnica en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Titular del área de proyectos y coordinadora de orientación legal, quejas y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad de Michoacán de Ocampo. Actualmente ya no está en el servicio público, pero sigue ejerciendo el litigio independiente. Bienvenida, maestra Amelia Gil Rodríguez. Adelante. Con permiso. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesores, profesoras, estudiantes. Aquí los distinguidos miembros del presidium que nos acompañan, doctora Marta, doctor Arturo, doctora Esther, doctora Jacqueline Ordóñez. Ya tenía el gusto de conocerla por allá en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por supuesto también agradezco al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez porque él me dio la oportunidad de participar y colaborar con él en la coordinación de orientación legal, quejas y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Justo en ese periodo que me desempeñé como coordinadora, se nos realizó la invitación, no solo para escribir el artículo que conforma el libro Hacia la construcción de una agenda de paz, que es parte de su capítulo 15, titulado Eficacia sustancial de los medios alternativos de solución de controversias en materia de derechos humanos. Sino también se nos dio la oportunidad de lograr prepararnos y obtener la certificación como mediadores para intervenir en la solución de conflictos en aquellos casos que así proceda. Yo les quiero hablar a partir, porque de hecho por la experiencia obtenida en el desempeño del encargo, déjenme les hago brevemente una reseña de que la coordinación de orientación legal, quejas y seguimiento es un área de primer contacto y de última etapa, inicio y fin. En el ínter está el trámite de quejas, pero en lo que corresponde al inicio de un procedimiento de queja, tenemos el área de orientadores, que son los que reciben a las personas y que atienden y las escuchan sobre los temas que los aquejan o que los llevan a acudir ante la Comisión Estatal. Sobre esa base, los orientadores escuchan las temáticas, las diversas problemáticas, y de ahí pues se deriva o derivamos el trámite que se va a realizar, porque no solamente son quejas, hay canalizaciones y algunos otros procedimientos. Sin embargo, esta ocasión lo que nos ocupa serían las quejas. Una vez que se analiza el trámite de la queja es cuando se puede determinar que si no se trata de una violación grave, considerada como grave, de acuerdo con la ley, y que en este caso como ejemplificativo podríamos señalar básicamente alguna cuestión relacionada con la privación de la vida o agresiones físicas, donde haya cualquier acto de violencia. Estos temas no entran a mediación, estos directamente se remiten a la visitaduría regional para que se lleve a cabo el trámite de queja. Cuando se advierte que los hechos están relacionados con cuestiones más administrativas, específicamente les puedo señalar dos como ejemplificativo. Hay una gran variedad. Tendríamos lo relativo a las cuestiones educativas, yo les comentaba hace un ratito, tenemos un tema, una crisis en nivel académico, no estoy hablando exclusivamente de las universidades, no, sino desde niveles de preescolar.
es impresionante la cantidad de quejas y conflictos que se generan en preescolares, primarias, secundarias y de ahí medio superior, pero bueno, nosotros atendemos de secundaria hacia abajo. Esta temática y esos conflictos y esa diversidad de conflictos fue lo que me motivó a escribir el artículo, porque yo soy optimista y considero que al momento de que al momento de que el entonces presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco, tuvo la acertada decisión de poner a funcionar la subcoordinación de medios alternos de solución de controversias, la cual, si bien estaba prevista en la ley y en el reglamento, no había titular, no estaba funcionando. Entonces, esa subcoordinación depende de la Coordinación de Orientación Legal y Quejas. Al momento de que se pone a funcionar, empezamos a notar y ver los resultados de verdad satisfactorios, sobre todo en esos temas que volvemos a lo mismo, no se trata de violaciones graves. ¿Cómo podían resolverse en breve término una queja que, si bien se le da el registro de quejas, sin embargo, se termina en un breve término? Estamos hablando a veces de que en 15 días, 22 días, las partes llegaban a un acuerdo, a un convenio. Entonces, eso de verdad generó en mí la idea de hablar de la eficacia sustancial. Esto es, en resultados prácticos, reales y estadísticos, en los medios alternos de solución de conflictos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en particular la de Michoacán, nos llevó a conocer no solamente que se resuelve en el breve término, sino que la parte quejosa y la autoridad llegan a acuerdos sin que el mediador tenga que intervenir más allá de lo que le corresponde. Esto es, a citarlos a la audiencia a través de, una vez que se gira la invitación a la autoridad, llevar a cabo toda la formalidad que requiere la explicación a las partes de en qué consiste la mediación, los principios de que la constituyen, pero además la libertad de expresión y el respeto que debe existir entre ellos. Entonces, una vez realizado esto, la autoridad y la parte quejosa o agraviada, o ambas, si se trata de las dos, se sienten en libertad y en confianza de exponer de exponer cada una de las circunstancias específicas de la problemática, o sea, la visión que cada uno tiene de ello, porque una cuestión es, la parte quejosa tiene una visión y muy respetable de los hechos, cómo acontecieron, cómo los está viendo, cómo los percibe, y la autoridad pues tiene a su vez su percepción de lo que sucedió y de cómo sucedió y por qué sucedió. Entonces, esta libertad de comunicación y que el mediador puede generar ese ambiente de confianza, de tranquilidad, permite que lleguen a acuerdos. Y además, no solo llegar a un acuerdo donde la parte quejosa, no estamos hablando de obtener algo caprichosamente, sino todo de acuerdo a las circunstancias o los hechos de que trate la materia de la queja, y que la autoridad esté en posibilidad de cumplir, porque el cumplimiento de un convenio, una vez firmado, ¿qué es lo que sucede? Lleva implícito la reparación del daño. Muchos asuntos, muchas quejas no requieren de cumplimiento literal y total de todos los puntos de la reparación del daño a que se refiere la ley general. Si no puede hablar, en algún momento no puede haber alguna reparación solamente de todos los puntos, o sea, podemos hablar del tema de no repetición, puede ser eso, o el de satisfacción. Si estamos hablando de un tema académico,
donde la persona directiva o directivo de la institución se ha negado a entregar un documento, por ejemplo, una carta de traslado para una escuela u otra, o una carta de buena conducta, o un certificado, en fin, cualquier documento, pues al momento de que llegan a un convenio, al momento de que en la audiencia así lo establecen y llegan a ese acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Ya yo cumplo, queda satisfecho el derecho, queda satisfecha la pretensión, pero además se repara ese daño. Así puede haber alguna otra, son infinidad de variantes, muchos asuntos, y les repito eso, concentrándolo prácticamente en la cuestión académica, esto por cuestiones de tiempo, y no quiero abundar tanto en lo teórico del artículo, sino más bien habla las propuestas y reflexiones que se hicieron a través, les repito, de la práctica y de conocer de primera mano en los resultados de los medios alternos de solución en la Comisión Estatal. Esto porque además al tener ya el resultado del acuerdo y tener el convenio que realiza la persona mediadora, nosotros nos encargábamos también como coordinación del seguimiento. El hecho de que se celebre un convenio, el hecho de que se establezcan cláusulas y se lleguen a acuerdos, no lleva en sí mismo, lleva implícito en sí mismo el cumplimiento del mismo. O sea, del cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del convenio por parte de la autoridad o incluso por parte de la quejosa, porque, bueno, les puedo ejemplificar brevemente. Si se trata de un niño o niña de una escuela que necesita atención psicológica y que por esta razón se ha generado el conflicto al interior de la institución, y la mamá se compromete a llevarlo a atención psicológica ahí mismo en la comisión, porque la misma comisión ofrece atención psicológica cuando es requerida, y no lo lleva a esa atención, resulta que quien incumple es la parte quejosa. Y la autoridad, pues también puede decir, sabe que a mí me pide que no lo expulse o que le dé un tratamiento especial, sin embargo, la parte quejosa pues no atiende lo que corresponde. Así que es muy interesante, pero vuelvo a repetir, estoy completamente convencida de que es sustancial, importante, pero además real, que los medios alternos de solución de conflictos en materia de derechos humanos y tratándose de organismos defensores de derechos humanos como las comisiones estatales, al ponerlos en práctica y al ponerlos a funcionar como un mecanismo común, constante, directo, conllevan no solamente la reducción de números o de estadística de procedimientos de queja, sino que llevan también, por supuesto, a una solución práctica, eficiente, eficaz y satisfactoria, sobre todo para la parte quejosa, pero también, vuelvo a repetir, para las autoridades, porque las autoridades tampoco quieren tener quejas y quejas y quejas. Entonces, es una manera, podemos interpretarla, yo no estaría jamás de acuerdo en señalarla como, bueno, es algo como que, pues, para quitarse el trabajo de encima. No, aquí lo que se busca es la solución de un conflicto que a través de un procedimiento de queja llevaría años y que es una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo para las partes, para ambas. Y en este caso es peor para la parte quejosa muchas veces. Entonces, ¿para qué esperar mucho tiempo si el conflicto que apenas se generó se puede resolver en un breve término y en una solución satisfactoria para ambas partes? Entonces, de esta forma, en mis conclusiones del artículo, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, pueden apreciar que de lo que se hable, lo que se propone es que sean aplicados de manera segura, que de manera concreta por todos los organismos, porque han resultado una herramienta autocompositiva de solución de conflictos que ayudan a que el ambiente social pues pueda bajar un poquito el nivel de conflicto que resulta, ¿no? Ese hermetismo
porque también el que la parte quejosa se comunique con la autoridad se hace un imposible, y ya en un ambiente de mediación es así como de confianza, de tranquilidad y de respeto. Quedo a sus órdenes de cualquier manera para las preguntas que tuvieran, y los vuelvo a invitar a que accedan a la obra para que conozcan unos artículos muy, muy interesantes. No hablo del mío en específico, sino de todos los coautores que trabajaron en la misma. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la maestra Amelia Gil Rodríguez. ¿Me permite su ejemplar un segundo, por favor? No me iba a robar la pluma. No, nada más aprovecho para hacer un breve comentario. Miren, este libro está publicado, o sea, por varias, es una coedición de varias instituciones, pero lo que quería decir es este sellito. Tiene lectura gratuita en línea. O sea, normalmente en las presentaciones de libros a veces tenemos allá los alteros por si alguien quiere comprar los libros. Si alguien quiere comprarlo, bueno, pues por supuesto también puede hacerlo directamente con las editoriales. Tirant Loblanche es una editorial que ha estado publicando libros jurídicos de gran actualidad, y al igual que el otro, hacia las otras justicias, están disponibles para su lectura gratuita en línea. Muchas gracias, maestra. Bueno, y por último, como comentarista, no es autor de ninguno de los capítulos del libro. Pronto les invitaremos a la presentación de su libro de autor. Estamos esperando. Les presento con mucho gusto al doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. Arturo Sotelo es licenciado en Derecho. ¿Qué mesa tenemos? No es muy frecuente que yo esté rodeada, y además yo también soy licenciada en Derecho. Entre abogadas y abogados te veas, ¿no? Bueno, ya sabremos, ya veremos ahorita. Licenciado en Derecho por la Unidad Azcapotzalco de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, hizo la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y el doctorado en Estudios Sociales en la Unidad Xochimilco de la misma Unidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y en la gestión se desempeña como defensor adjunto desde hace ya algunos años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El doctor Sotelo tiene desde hace tiempo también una clara preocupación por el conocimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Acaba de tomar un curso en la Organización Internacional del Trabajo. Desafortunadamente fue en línea, si no le estaríamos dando la bienvenida después de pasar 3 semanas en Italia. Bueno, esperemos que ese viaje tenga otro propósito. Me da mucho gusto presentar a Arturo Sotelo. A él no le gusta mucho que lo diga, y a lo mejor hasta por eso lo reitero. Es de los mejores abogados que yo he conocido, y he conocido bastantes. Llevo ya muchos años de estar en el ambiente. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias, Marta, muchas gracias. Antes de que empieces el tiempo, quiero hacer los agradecimientos al doctor Marco Antonio, a la doctora Jacqueline Ordóñez, a la maestra Amelia Gil, por acudir al llamado de esta universidad, particularmente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Agradezco también a la doctora Esther Morales por su hospitalidad, a la biblioteca. Pensé que me iba a dar un poco más de vértigo, pero estoy bien todavía. Es un espacio muy, muy bonito. Muchas gracias. Ahora sí ya, corre el reloj. Yo voy a copiar un poco el modelo del doctor Marco Antonio. Les quiero hablar de 3 cosas: de los tiempos, del poder y de las alternativas. En el tema de los tiempos, el libro lo conozco, digamos,
a partir de pues alguna publicación muy lateral en donde aparecía entre varias publicaciones de la editorial Tirant. Tiene justo una colección de mediación en donde en general los títulos que más abundan son sobre negociación, arbitraje mercantil, internacional, de este tipo de alternativas, digamos, pero más pegadas a el negocio, a los intereses privados, a lo mejor incluso laborales, que ya tendría como su otra vertiente social. Pero bueno, felizmente me encontré con este libro. En la primera reunión que tuve con la doctora Marta, le dije, ya llevaba más o menos la mitad, y le dije, hay que presentar el libro en la universidad. Por supuesto, empezamos a hacer las invitaciones, todas fueron felizmente aceptadas. Muchas gracias por venir. Hablando entonces de tiempos, quisiera dar como 3 o 4 saltos en décadas sobre la historia de estos mecanismos y de, justo como titulamos el evento, de los retos de los organismos públicos de derechos humanos, de defensa de derechos humanos y de derechos universitarios, que en este caso pues estaríamos representados por la doctora Marta y un servidor. Empezamos en México en los años 80, la Defensoría de la UNAM está cumpliendo 4 décadas de existencia, es más longeva que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es en estos años 80 en donde se hace un laboratorio de futuro, diríamos en términos de la gestión actual, en donde se hace un laboratorio de la defensa de derechos humanos a partir de la defensa de derechos universitarios en la UNAM. Después ese modelo se replica a nivel nacional, no sin pues ajustes y muchas situaciones que fueron ocurriendo, justo con el logro de la autonomía posterior y demás situaciones, pero es en los años 90 cuando un documento que está citado en varias ocasiones en el libro, Los Principios de París del Sistema Universal de Naciones Unidas, pues digamos tiene lugar. Ese documento de los Principios de París da, digamos, como los puntos básicos mínimos de estas instituciones que se llamen o que pretendan llamarse así, mecanismos alternativos o mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, y en este caso, pues, por analogía, universitarios también. Estos Principios de París, además de decir, bueno, la independencia es un baluarte de este tipo de instituciones que se van a enfrentar al poder, a la arbitrariedad, a las violencias, a las violaciones a derechos, uno de sus pilares tiene que ser la independencia, pero dentro de estos mismos principios aparece la formulación de solución amistosa. Solución amistosa quiere decir que, a pesar de tener enfrente a instituciones estatales que pueden, por la jerarquía, la fuerza, la vía de los recursos, la decisión legal de otorgar o negar derechos, tienen enfrente la posibilidad de amigarse, de tener soluciones justamente amistosas. Pensemos incluso en políticas de la amistad de Derrida y estas situaciones en donde tenemos que hablar de que la política se definía entre amigos y enemigos, y entonces, bueno, pues amigarse a través de una solución con la autoridad que en principio se tiene la sospecha, la sensación de que está violentando derechos, bueno, pues es todo un tema que va a revolucionar lo que entendemos hoy, incluso por derechos humanos y también por derechos universitarios. Salto de década otra vez, estamos en la primera década, en los 2000, la Constitución, de manera muy temprana, nuestra Constitución política, introduce esta noción de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero se queda ahí, ¿no? Se queda solamente enunciado en uno de estos artículos de procedimientos de derechos, pero no se opera, se queda, digamos, ahí sí, como letra muerta durante más de una década. Empiezan, digamos, otro tipo de reformas, llega la reforma saltando a la segunda década de este siglo, la reforma de derechos humanos,
empezamos a empaparnos de esta terminología interamericana, de la interdependencia, la universalidad y demás. Los derechos humanos no se negocian, no se renuncia, se conquistan. Oiga, pero en la defensa de estos derechos humanos también es posible tener acuerdos. No, los derechos no se negocian, no son un objeto de comercio, no son una propiedad, pero son justamente estas alternativas que se están planteando y que están fuertemente apuntaladas en la obra, en varios capítulos, sobre lo que se hablaba hace un momento, sobre la eficacia de los acuerdos, la potencia de los acuerdos es, digamos, el eje diferenciador. Por supuesto, hay siempre filtros, siempre tamices de mediabilidad, es decir, hay violencias que no se pueden mediar. En el caso de las instituciones de educación superior, la violencia por razones de género tiene prohibición expresa en la ley, pero hay muchos otros espacios, campos cotidianos, múltiples, que sí son objeto de mediación, sí son objeto de estos mecanismos de protección a partir de las partes poniéndose de acuerdo. Sirve entonces también un poco de homenaje mínimo a Habermas sobre el tema de la acción comunicativa, de la situación ideal del habla, estos principios que van a estar presentes en la mediación sobre el acuerdo, la voluntad, pero la confidencialidad, es decir, hay que crear un espacio, una especie de burbuja que proteja a la persona que está acudiendo a estos mecanismos, que siente violentados sus derechos frente a una autoridad. No es un negociante con su par a través de págame la factura porque ya te entregué la mercancía, es un gobernado, gobernada, un alumno, una alumna frente a sus profesoras, profesores, directoras, rectorías de unidad, en donde dice me siento afectado por la actividad o la omisión de esta persona que ocupa este cargo. Ese espacio creado específicamente para equilibrar los entendimientos sería esta situación ideal del habla, ¿no? Donde los acuerdos serían, por supuesto, más duraderos, que serían no impuestos, que serían más rápidos, más flexibles. Muchas veces las normas jurídicas, las normas universitarias y hasta laborales impiden que las soluciones se den, ¿no? Hay, digamos, impases, hay momentos en donde las personas estiman que si se hacen un paso al lado o incluso un paso hacia atrás, pierden todo, pierden prestigio, pierden autoridad, y no, en realidad lo que se gana es una solución, lo que se gana es evitar un conflicto, lo que se gana es básicamente comunidad. ¿Cuáles son estos espacios, estos esquemas para hacerlo así? Además, digamos, de esta vertiente más bien filosófica que los estaría impulsando de creer en la posibilidad de que a partir del diálogo, de la deliberación, se van a llegar a los acuerdos, que no importa incluso el fondo de los acuerdos, sino más bien el camino que se tenga para llegar a ellos. La parte que nos compartió la maestra Amelia es justo este tema de cómo articulamos esto, cómo se articula desde las comisiones de derechos humanos estatales, nacional, cómo la articulamos desde las defensorías universitarias. Me hubiera gustado hacer un libro que se llamara igual, y justo por eso le pusimos hacia el conversatorio, que en vez de decir contribución de los medios alternativos de solución de controversias en órganos de derechos universitarios, hubiera sido un gran libro. Tal vez podemos pedir prestado el nombre con nuestros colegas de la REDU, de la red de organismos y defensorías de derechos universitarios. ¿Cómo hacemos eso en las universidades? Bueno, esta sala de máquinas que nos describía hay una oficina ahí que tiene el nombre pero está vacía, hay un escritorio pero no hay quien la atienda. Eso es, digamos, lo que se requiere, ¿no? Marcos institucionales, pero personas capacitadas, pero además conciencia de los derechos, es decir, que se conozca que este tipo de procedimientos no solo existen, sino que operan y que están a su disposición, ¿no? Y que no cancelan, sino que amplían la posibilidad de obtener, pues, o resarcimientos o impedir que se continúen violaciones
o simple y sencillamente obtener acuerdos, con toda la amplitud que eso estaría señalando. Y cierro mi participación con este reto de la enseñanza, o este nuevo paradigma de la enseñanza en Derecho. Coincido en estas analogías sobre el ADN, sobre la genética de quienes en algún momento litigamos, y voy a decir litigamos con mucho eco, porque es básicamente eso, es nuestro ADN de la gente que estudia Derecho. En algún momento todo el mundo tiene entusiasmo, pero ánimo, pero ilusión de litigar, y es, digamos, este cambio de perspectiva lo que se requiere para reformar planes de estudio, para hacer transversalidad en el aula, que empieza, digamos, así, ¿no? No imponiendo, no aplicando normatividades como si fueran meros reglamentos, como si fuera un semáforo solamente de verde, amarillo, ¿qué otro color es? Estoy daltónico. Rojo. Es que el nunca se detiene. Exactamente, solo por el tiempo. Este paradigma, entonces, en la educación requiere, sí, por supuesto, requiere de técnica. Así como se enseña en simulaciones, en juicios orales, sobre cómo se debe preguntar, cómo se debe repreguntar, cuáles son los testigos hostiles, etcétera, etcétera, cómo se ofrece una prueba, así también hay técnicas específicas de formulación de intervenciones en fases desde los mecanismos alternativos, y ese es, digamos, el reto. No es solamente un tema de ofrecer una opción, conocer una ley, memorizar unos artículos, sino de también desarrollar técnicas, así como se desarrollan actualmente en litigio. Las clínicas procesales son para eso, pero también vendría bien hacer una clínica de mediación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Hemos tenido 4 intervenciones muy ricas en distintos sentidos. Ahora cuando escucho eso de que nos entrenaron cuando fuimos estudiantes, aunque no lo crean, también fuimos estudiantes, cuando fuimos estudiantes y que nos entrenaban para pelear. Yo tenía un profesor que nos decía, a ver, conciben un abogado al que no le guste pelear, y yo tímidamente trataba de alzar la mano, pero todavía no era abogada, entonces no cumplía con el requisito. Y después, en mi época de abogada litigante, siempre jugando con las palabras decía, soy latigante, soy abogada latigante, estaba latigando, por alguna razón. Incluso en materia familiar, que es donde más tenemos que ganar con un buen acuerdo, los divorcios, todavía me tocaron los divorcios llamados necesarios, o sea, no se puede llegar a ningún convenio, es necesario el pleito, y ver a las personas pelearse pero con todo, ¿no? Y tiene esto, y a ti te pasa esto, y sacando intimidad. Digo, eran interesantísimos en otro sentido, ¿no? Para quien quisiera escribir una novela, por ejemplo, ahí había un material más que abundante. Y ahora, bueno, me queda claro que no venimos a ganar la guerra, queremos ganar la paz. Entonces, bueno, le dejo aquí, pregunto a las personas asistentes si alguien tiene alguna intervención. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por sus presentaciones. Bueno, yo no soy abogado y por eso tengo una duda, tal vez muy básica, porque me interesa su respuesta y su relación con la construcción de paz. Y es la diferencia entre métodos alternativos de solución de controversias y métodos alternativos de solución de conflictos, porque desde Cultura de Paz conocemos que convivimos con el conflicto. El reto es siempre constante en todos los niveles y el reto es cómo gestionar el conflicto sin llegar a las diferentes violencias, desde la verbal y la física, por supuesto. Entonces es una solicitud de aclaración y una sugerencia de vinculación con paz. Gracias.
Les propongo que escuchemos varias preguntas, por lo menos varias, 2, 3, hacemos una primera ronda y después seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, profesora, por favor. Sí, muchas gracias y muchas felicidades también. Yo quisiera preguntar directamente a la maestra Amelia si nos puede platicar si dentro de su experiencia encontró algún perfil sobre las personas que estuvieron dispuestas, porque también hay que estar dispuesta, ¿no?, a solucionar el conflicto. Algún perfil para que lograran desarmarse o desarmar eso que nos platicaban, ¿no?, desarmar el orgullo, desarmar la soberbia, desarmar el prestigio, ¿no?, desarmar el poder, en fin, ¿no?, si encontró algún perfil. Y también si nos puede platicar sobre su experiencia, sobre una vez que las personas lograron un acuerdo, ¿cuál fue la percepción que vio en sus rostros, en sus caras, en sus ¿no?, al llegar a ese acuerdo? Muchas gracias. Más en prender y apagar el micrófono. Adelante, profesora Morales. Gracias. Bueno, muchas gracias por lo que nos han compartido. Yo me voy a permitir hacer una pregunta a la doctora Jacqueline Ordóñez, si me lo permite. Es este trayecto difícil de crear institucionalidad sobre los derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos, las comisiones estatales, son una construcción relativamente nueva en el andamiaje institucional de nuestro Estado. Y bueno, con ello también se vincula a la forma en la que la sociedad las concibe. Me gustaría saber pues los tres grandes desafíos, que es crear institucionalidad respecto de esta importante misión que tienen cuando venimos saliendo de un Estado un poco autoritario a estados más democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y miren, convoco también a las y los estudiantes a que participen, pero les propongo que primero tengamos una ronda de respuestas. Yo había pensado en el mismo orden de las intervenciones, pero si quieren por pura rebeldía lo hacemos al revés. En el orden. Sí, no, lo que pasa es que como hay 2 preguntas directas, entonces le pediría a la doctora Jacqueline Ordóñez que contestara tanto la primera pregunta, que fue básicamente para todas las personas ponentes, como la pregunta que le hacen de manera directa, y luego daría la palabra en el otro orden. Gracias, por favor. Bueno, primero, muchas gracias, doctora. Contestando la pregunta directa, ha sido un recorrido muy complejo. Ciertamente los organismos protectores de derechos humanos, los organismos públicos protectores de derechos humanos, han sido creados por una necesidad social y por un mandato internacional. México, como nación, tenía que cubrir los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se había reconocido ya en el ámbito universal y regional de derechos humanos y tenía que cumplir. Entonces, ante las exigencias y ante un contorno social, político que se vivía en los 80s, 90s, que fueron en los 90s fue cuando se crearon de manera institucional los organismos, fue una necesidad, una respuesta social e internacional para estar a la par de otros estados. Ahora, su concepción fue una demanda por la misma sociedad, una necesidad. Una vez creados los organismos ya con una autonomía, porque primero empezó la Comisión Nacional como un organismo desconcentrado, y después ya la reforma constitucional donde se da la autonomía y se obliga a los estados a crear sus propios organismos conforme a sus respectivas competencias, pues es con el ánimo de defender los derechos. Pero en ese momento existía una cultura totalmente, una sociedad desinformada del objetivo de estos organismos. Y durante mucho tiempo se creyó que solamente se defendían a los delincuentes, ¿no?
cuando en realidad lo que se defiende desde un organismo público es a las personas, es a su dignidad humana y sus demás derechos, porque todos los derechos humanos están interconectados, ¿no? No podemos separarlos. Bueno, ahora de manera institucional sí ha sido un recorrido también, bueno, como reto propio de que he vivido en la institución que represento, ha llegado el momento en que las mismas autoridades ven cómo confrontarse con las personas que representamos los derechos humanos o que defendemos los derechos humanos y se crea un conflicto, porque tienen la falsa creencia que son partes contrarias. Ahora, el reto de los últimos años acá es recobrar esa confianza con sociedad, pero además recobrar el respeto y obtener el respeto de las autoridades y el reconocimiento, porque es el respeto a los derechos humanos. Y las reformas que ha habido en materia de derechos humanos, pues la trascendental de 2011 es la que ya obligó a todas las autoridades a respetar esos derechos humanos. Y es desde mi experiencia personal, ha sido un trabajo muy arduo, lo comentaba ahorita con el doctor Tinoco, estoy en el segundo año en el segundo periodo, por segunda ocasión como presidenta de la comisión, y mi primer reto fue cuando entré a trabajar antes de ser presidenta, de que a las comisiones en general, pues no se les respetaba como debe ser, sino todas las autoridades tenían como que un conflicto, decir, ya ha llegado derechos humanos. Y cualquier excusa que tenían por una mala aplicación a su criterio, podrían justificarse diciendo, es que vino derechos humanos y se llevó al detenido, o es que vino derechos humanos y se hizo tal cual. Y eso había que romper con ese estigma que ya se tenía. Y entonces por eso hablo yo de recuperar la confianza social, pero además el respeto de las autoridades por lo que se representa. Y ha sido un trabajo arduo y los mecanismos nos han ayudado totalmente, bastante. Y como retos podría mencionar que el reto o los desafíos no es tanto normativo, porque tenemos un marco jurídico robusto. Yo creo que es más cultural e institucional. Implica transitar de una lógica centrada exclusivamente en una confrontación jurídica a pasarnos hacia una lógica que incorpora el diálogo o los mecanismos como una herramienta de justicia. Entonces, estamos en ese trance que es complejo, no podría decir que complicado, no, es complejo, porque como personas que transitamos en el diálogo, y adelantándome un poquito a la pregunta de la maestra, quiero decirle que para llevar al diálogo a las partes, que en muchas ocasiones están renuentes, debemos fijarnos en diferentes temas. Primero, no todos los asuntos son conciliables, determinado la gravedad de la violación a los derechos. Pero si nos vamos a un asunto conciliable y aún así hay resistencia de las partes, ahí vienen las habilidades de la persona facilitadora. Una persona que va a conducir una mediación o una conciliación, incluso una negociación, que puede estar presente es para facilitar la comunicación a través de las diferentes herramientas, la escucha activa, el parafraseo, el resumen, etcétera. Varias técnicas que las personas facilitadores deben capacitarse. No cualquier persona puede conducir una mediación. Si lo hace una persona que no está preparada, podría abrir emociones que pueden conllevar a una revictimización y un daño grave a la persona. Entonces, yo sí confío y sí creo en que sí se puede sensibilizar a todas las personas, logrando hacerlo con buenas técnicas y conduciendo una buena comunicación, facilitando el diálogo. Por eso se les dice a los mediadores y conciliadores facilitadores, porque se facilita el diálogo para que puedan hablar las dos personas que tal vez no saben cómo expresarse. Y el facilitador dice, bueno, ahora sí como coloquialmente decimos, la compañera quiso decir esto, con palabras adecuadas al contexto de la persona con la que tenemos que estar. Y eso pues hay que prepararse, hay que estudiarlas y no necesariamente hay que ser abogados, psicólogos, trabajador social. Cualquier perfil profesional que tiene que ver con ciencias y humanidades puede desarrollar esas actividades de facilitador. Entonces, pero sí hay que tener esas herramientas. Y nos damos cuenta que cuando lo hacemos bien, conducimos un buen diálogo en el marco del respeto
de los derechos humanos y también como agentes de cambio, las personas quedan satisfechas. Hace un momento decía, cuando las personas o las intervinientes conciben logran acuerdos, con gusto los cumplen y quedan satisfechos. Y eso es una gran satisfacción para quienes facilitamos y en su caso también para quienes queremos o abonamos a una construcción de paz, porque el diálogo en lo personal me ha cambiado la vida profesional, personal, familiar, de todo. Y bueno, y ya no sé qué otra pregunta es. Bueno, pasar el micrófono. Sí. Adelante. Sí, bien. Al maestro y a quienes nos acompañan aquí, ¿hay diferencias entre conflicto y controversia? No y sí. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto y la necesidad? La controversia, el interés. Es decir, hay un pequeño elemento técnico, pero en lo real, a ras de tierra no lo hay. Controversia y conflicto es lo mismo. Es el diálogo entre la emoción, necesidad, que es lo que hay que cuidar, y decía la doctora Jacqueline, no hay que rascarle muy hondo. Y sí se requiere determinados perfiles. Es decir, por ejemplo, técnicamente, su servidor, conozco el proceso, pero mi perfil no da porque mi perfil es de intervención. El facilitador solamente genera las bases para que el diálogo empiece de la manera en que las personas quieren. Entonces, las palabras de reencuadre, dejar no intervenir en la narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en realidad no, conflicto y controversia es lo mismo, para efectos prácticos, pero sí lo hay en los elementos técnicos de la herramienta o el camino que se tiene que tomar, ¿no? Que puede ser en un procedimiento laboral, la mediación, no necesariamente la facilitación, por lo que hay en juego. En materia familiar, las prácticas restaurativas y la facilitación, si es que se pudiere y si es que hubiere menores víctimas de violencia o personas de las infancias, ya no son menores. En esos casos, las prácticas restaurativas primero y después, entre las personas adultas, debo decir que todavía se sigue facilitando entre personas adultas como si las infancias y adolescencias fueran cosas, ¿verdad? Porque se tienen que sujetar al pacto de los padres. Entonces, pero bueno, esas son cosas que todavía estamos explorando y estamos reentendiendo. Eso es algo muy importante. Y escuché al doctor Arturo hablar de la sala de máquinas. Ese es otro libro que se llama Defensorías del Pueblo, Retos, Desafíos y Oportunidades, y que aporta el modelo completo que se desarrolló de 2018 a la fecha por todas las defensorías del pueblo de México, por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de todas las experiencias que había habido, porque de repente las personas titulares de los ombos llegamos y decimos, tengo una idea fenomenal, hoy voy a hacer kermés, los días de kermés, eso me va a funcionar aquí en la Defensoría del Pueblo. Pues no es así. No es así, hay un modelo, hay actividades que se deben desplegar, por ejemplo, aparte de los medios alternos que aporta la maestra, no dijo la estadística, creo que en Michoacán llegamos del 18 hasta el 33% en asuntos resueltos, que no es una mala cifra, ¿verdad? Sobre todo que empezamos con la capacitación y profesionalización del personal, 21, para ser exactos, 21 personas se certificaron en solución pacífica de conflictos. Entonces, implica un proceso de aprendizaje, rediseño y reconstrucción, porque de construir arriba en las autoridades, ahora estamos con sociedad, reconstruyendo sociedad, formando ciudadanía. Esa es la visión, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y esta sala de máquinas sí existe, es decir, cuáles son no solo la genética, que eso se vio en el libro blanco, cuáles son las tripas, dónde se hace la digestión en las defensorías del pueblo, eso está en Retos, Desafíos y Oportunidades, Defensorías del Pueblo, Retos, Desafíos y Oportunidades, y ahora viene el futuro, en un libro que apenas está por salir y que platicábamos con la doctora Jacqueline Ordóñez, viene en Defensorías del Pueblo en América Latina,
Futuro, Desafío y Oportunidades, que apenas, yo creo que se verá la luz en septiembre, octubre de este año y lo editará la UDG. Entonces es como la colección completa, ¿no? Es ese de Defensores del Pueblo, Retos, Desafíos y Oportunidades, habla, la verdad es que la mayoría de personas titulares, si se nos dice qué hacemos, estoy hablando de las defensorías de los estados y de la nacional, las personas titulares no nos dedicamos tanto a lo operativo porque nos convertimos en gestores del riesgo, en cuidar las finanzas más el buen funcionamiento de los staffs. Eso es una realidad que se dice precisamente en este libro. Y en ese riesgo está cómo cuidamos nuestras áreas, ¿no? O sea, ¿por qué la universidad tiene un área de cultura de paz y una defensoría? ¿Y dónde quedaría entonces la de medios alternos? Ah, la ponemos aparte. ¿Y por qué no juntas? O sea, es claro, es un proceso de desarrollo y de prueba y error que tenemos que caminar y cada comunidad se tendrá que reconstruir. Habrá quien sí los quiera tener así, pero habrá quien no. Entonces, creo que, no sé si contesté o enredé mal la pregunta, pero de eso se trata, de que salgamos más confusos de aquí. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En relación con las preguntas que amablemente me realiza, en cuanto a la experiencia, el perfil del mediador, como es la doctora Jacqueline, pues lo señala con mucha certeza existen aquellos características y pues no los podemos definir como requisitos porque estos no son elaborados a través de una cuestión educativa, sino yo iría más allá, es un perfil de personalidad. La personalidad, justamente yo recuerdo aquí, aprovechando con el doctor Marco, que en algún momento cuando yo estaba en el Tribunal Electoral, en alguna plática alguien le preguntó que si yo podía ser mediadora y dijo no. Ahora espero que haya cambiado de opinión. Lo digo con con confianza y como algo pues chusco, porque en realidad es ciertamente la personalidad, el carácter de las personas puede o no puede ayudar. De acuerdo con la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos o Controversias, nos señala que el perfil debe ser una escucha activa, ya los señalados por la doctora Jacqueline, pero podemos hablar de escucha activa, empatía, asertividad, gestión emocional, que es lo que también señalaba, porque no todos sabemos manejar ni siquiera nuestras propias emociones, mucho menos podremos manejar las emociones de los demás. Y de lo que se trata no es solamente de contener, sino de llevarlos de la mano, sobre todo la parte quejosa que llega con todas sus emociones a flor, porque hay un asunto, una temática, vuelvo a lo mismo y perdonen que sea tan reiterativa en cuestiones de educación. Si a su hijo le cometieron una violación, al director, el maestro, alguna violación por que lo castigó indebidamente. No hablemos de golpes, no hablemos de cuestiones expresiones verbales graves, sino de algún tema, ¿no? De que, pues no sé, lo ignoró momentáneamente. Pues la mamá, obviamente, o el papá llegan afectados y dicen enojados y pues están alterados. Y la función, pues, del mediador es tratar de gestionar la emoción sin incurrir, como dice bien la doctora, en revictimización. Por eso es que se requiere que el mediador pues pueda hacer gestione adecuadamente sus emociones,
tenga también esa alta confidencialidad, o sea, sea una persona que sea reservada. Creo que se apagó. Que debe de tener, que todos los asuntos y todo lo que se habla dentro de las sesiones es confidencial. Saber guiar el diálogo y mejorar las relaciones, esto a través de los instrumentos que se tienen, de acuerdo con la ley, y cuando se da la capacitación para mediadores, se proporcionan todas esas herramientas para, por ejemplo, buscar la manera de hacer sentir y ver y percibir a las partes, tanto a la autoridad como a la parte quejosa, que el mediador es una persona imparcial, que es neutra, que no está a favor o en contra o que va a resolver de una manera preferente hacia cualquiera de las partes. Entonces, esos requisitos pues son demasiado, aparte de elementales y básicos, son estrictamente necesarios para que un mediador pueda fungir como tal, para que una persona pueda fungir como un verdadero mediador, para evitar algún daño, como los que refería o el que refería la doctora Jacqueline. Sí existen en las capacitaciones, en las formaciones, para mediadores, facilitadores y también para los conciliadores, que es otra manera, es una forma distinta de llegar a acuerdos. Esa formación, esa preparación y la práctica, porque la práctica es sumamente importante para poder llevar a cabo una mediación adecuada, correcta y sobre todo eficiente, para que las partes puedan llegar a acuerdos satisfactorios. No sé si con esto quedé respondido. Y en cuanto al siguiente punto que me señalaba respecto a cuál era mi percepción de los rostros de las partes. Generalmente, es un punto muy interesante, porque cuando uno ve llegar a la parte quejosa o a la autoridad, o primero a la parte quejosa y luego la autoridad a la parte quejosa, casi se quiere comer al servidor público, ¿verdad? O llega igual el servidor público, ve a la parte quejosa diciendo, ay, otra vez esta persona, ¿no? Entonces estamos advirtiendo una situación muy tensa. Y efectivamente, si bien en ese momento preciso que se llega al acuerdo, si hablamos de que se trata de una sola audiencia, donde se logra el mediador a través de sus habilidades e instrumentos aplicados en la audiencia, y logra bajar la emocionalidad de las partes, logra aterrizar un poquito las ideas y bueno, la comunicación entre respetuosa y libre entre las partes, pues se empieza como que a relajar el ambiente, empiezan como que ya incluso cuando sale el mediador para, por ejemplo, en el caso, ¿no?, que tenemos que imprimir el convenio, tengo que sacar unas copias, pues ya incluso empiezan a dialogar. Tal vez ya de una manera diferente, quizá no es como por arte de magia, a veces no sucede. A veces se llegan los acuerdos y queda la incomodidad, la molestia, esa afectación, pero tampoco es el común. Es difícil, además, volvemos a otro punto, cada personalidad es distinta. A lo mejor yo en ese momento como quejosa, pues sí, quedé de acuerdo, estoy satisfecha ya, pero sigo a lo mejor con mala cara por el mal momento que pasé. O la autoridad también queda con eso, porque aunque sea un servidor público, no deja de ser una persona, un mortal como nosotros. Entonces, creo que no podemos generalizar, pero sí hay lo que se puede percibir generalmente es eso, como que vuelve un poquito la tranquilidad, ¿no? Como decimos coloquialmente, me vuelve al alma, al cuerpo y ya se resuelve esto, ya me ocupo de lo que sigue, de otra cosa. Porque mientras existe ese problema, yo no puedo o no me siento tranquila para seguir con mi vida normalmente. Entonces, creo que es más que nada eso. Y bueno, todas las personas somos y reaccionamos diferente, actuamos diferente y asumimos diferente las condiciones de las problemáticas y de las propias soluciones. No sé si quede satisfecho o alguna
Aquí el doctor también puede hablar de eso. Sí, claro. Aquí adelante, doctor Sotelo. Muchas gracias. ¿No quieres comentar nada de las preguntas? No, todo está bien. ¿Sí? Quizá preguntar si hay más consultas para escuchar a nuestro invitado. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. En esta construcción hacia la paz, ¿depende más de los organismos públicos o de la participación social? ¿Alguna otra pregunta para la última ronda? Adelante, por favor. Sí. Más que una pregunta, me parece muy importante el hecho de que se mencionaron dos cosas. La primera es que se habla de una crisis académica que no solo es a nivel universidad, sino que viene desde el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque es desde las infancias donde llegamos a construir nuestra cultura y el cómo se relacionan nuestras interacciones hacia los derechos humanos. La segunda, que me parece la más importante, es no quitar el renglón en cuanto a los derechos humanos no se comercian ni se negocian, ya que en México he conocido yo de cerca organizaciones, estancias o movimientos que se dedican a la defensoría de los derechos humanos, pero en realidad sus representantes o fundadores se enfocan más en la parte económica a realmente erradicar este tipo de situaciones. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bueno, entonces vamos a hacer otra. Adelante, por favor, profesor. Sí, siendo yo profesor en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, me llamó mucho la atención el comentario de Arturo Sotelo sobre el papel crucial de la comunicación, del diálogo y esta apelación a Jürgen Habermas. Tal vez podría abundar un poco en señalar el asunto de la comunicación en la mediación y los procesos que acaban de mencionar. Gracias. Gracias, doctor Sotelo. Hacemos una nueva ronda. Ahora sí les pido ajustarnos a 3 minutos, hasta 3 minutos. 1 minuto no nos alcanza ni para la muela picada. Gracias, doctora. Quisiera, antes de pasar a algunas de las preguntas, del conflicto y la controversia. Generalmente pensamos que el conflicto es malo y en general el conflicto es positivo, porque el conflicto genera un cambio y ese cambio puede ser para mejorar alguna circunstancia o situación. Cuando se vuelve una controversia es porque ya hay un marco normativo que va a regular ese conflicto. Es una escala más, en sí es lo mismo. Ya como que jurídicamente, y la ley lo reconoce como controversia. Es la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero todo parte de un conflicto que generamos de manera interna por el hecho de ser personas. Internamente me causa conflicto, no sé, caminar, puede ser, pero ya es algo interno, es un conflicto que puede generar un cambio. Bueno, es abonando un poco más a esta diferencia. En cuanto a lo que comenta la compañera, es decir, que sí es una obligación del Estado procurar la paz como un poder público. El artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades están obligadas a trabajar en respecto a los derechos humanos conforme a la normativa y normativa convencional, ¿sí? Entonces, todas las autoridades, todos los entes públicos tenemos la obligación de respetar en los derechos humanos y entre ellos procurar la paz, pero necesariamente se tiene que trabajar con la sociedad. Entonces, es un gran reto transformar a la sociedad, trabajar con la sociedad para deconstruir como ya ha sido la historia del hombre mismo. Sí, entonces tenemos que ir mejorando y deconstruyendo. Y por ejemplo, ahorita cuando hablamos de deconstrucción, actualmente decimos, hay que desconstruir el machismo, hay que deconstruir ciertas cuestiones que vivimos actualmente, pero ahora lo que mejor trabajamos es trabajar con perspectiva de género, con perspectiva de infancias, con perspectiva de víctimas, con perspectiva, etcétera, que nos da nos motiva ese trato diferenciado de igualdad, pero que a la vez es diferente por las condiciones en que vive cada persona. Entonces, hablar de estos temas es un mundo que no podríamos acabar, pero ciertamente para lograr la paz se necesita trabajar Estado como obligación y con disposición y voluntad de la sociedad. Es un todo. No podríamos, si solo trabaja la sociedad y el Estado no se podría.
pero si se trabaja el Estado y la sociedad no hace lo propio, tampoco lo podríamos hacer. Y bueno. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. La sociedad siempre ha ido adelante de las instituciones, esa es una realidad. Es decir, contestando la pregunta de la compañera, la sociedad ha ido arrancando al poder público esta batería de derechos, estas instituciones, estas defensorías del pueblo, que son quienes le dan voz a quienes no pueden hablar. Esa es una realidad. Y esto me lleva al segundo cuestionamiento del maestro, del doctor. Una de las herramientas más eficaces en esta sala de máquinas, en este montón de cosas que hacen los ombudsperson, porque no solo son facilitadores, no, también emiten informes, cuidan el dinero, o sea, las defensorías del pueblo, la verdad, son de las instituciones que más herramientas tienen para trabajar. Una de esas herramientas es la comunicación asertiva y la deconstrucción de las violencias desde el debate público. Hoy vemos el debate público y es ofensa, es denigración, es alteración de la dignidad humana. Eso es algo que debemos evitar. El Estado no puede darse ese lujo de generar fallos estructurales o sistémicos. Desde lo que pensamos lo hablamos y lo que hablamos se construye. Somos un imaginario colectivo. Desde el punto de vista de la comunicación, estamos construyendo violencias en cómo comunicamos. No, la facilitación es una herramienta precisamente para que esta comunicación sea asertiva, pero también las autoridades, los pronunciamientos, los exhortos y los comunicados de prensa que emiten las defensorías del pueblo, ni siquiera las recomendaciones o los informes tienen tanto impacto como un pronunciamiento del ombudsperson. Entonces, la comunicación de las defensorías es fundamental para la transformación de las sociedades. Hay que saber cómo poner, valga la redundancia, bien puesto un pronunciamiento, un exhorto, porque eso nos va a modificar el status quo, es decir, la sociedad actual, para dar el siguiente salto cuántico. Esta herramienta es fundamental, por lo menos, en la medición. Yo soy muy matemático y nada le dejo a la imaginación. Nosotros llegamos a la Defensoría con un 2 de calificación, salimos con un 8.7, 8.4 más o menos, no alcanzamos ese 100% de efectividad. En los 4 años nos costó remontar entre el sistema y un montón de cosas. Pero una de las herramientas, más allá, si se fijan en la Comisión de Michoacán, nosotros en 2021 dejamos los 80 o 100 recomendaciones para pasar a pocas recomendaciones de alto impacto o recomendaciones generales, medios alternos y comunicados de prensa. ¿Por qué? Porque nos generaban mayor certeza institucional. Los medios alternos, ya acabé, perdón, ya me sonó. Entonces, los medios alternos, los comunicados de prensa, pronunciamientos y exhortos, y lo demás que las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo aquí a continuación, continuando con lo que señala el doctor Marco, que yo no lo precisé, justo tratándose de los medios alternos de solución de conflictos, su eficacia y la aplicación que en su administración se realizó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Resulta que hicimos un análisis exhaustivo para emitirse una recomendación, un expediente de queja ya integrada. Bueno, se revisaba el expediente y al advertir alguna situación, a lo mejor faltaba alguna prueba o alguna, y volvía a regresarse el expediente de la visitaduría. Estábamos hablando de tiempo, de muchos tiempos, de muchos años, incluso tuvimos ahí bastante asuntos un poco rezagados. Y al momento de que estadísticamente lo manejó, se pusieron en función los medios alternos, vimos una ventana de oportunidad, no de
vuelvo a repetir, de quitarnos los asuntos de encima, no, sino de buscar una mejor manera, una forma de aplicar la autocomposición. Y esto da como resultado que incluso las recomendaciones en números redujera, porque ya no se integraban la cantidad de expedientes de queja como tal. Así que creo que insisto en que hablemos de ello, de la eficacia, y el comentario que tú hiciste, en realidad estoy totalmente de acuerdo y te felicito por lo puntual de tu señalamiento en cuanto a que al hablar de crisis académica estamos hablando de que como sociedad, como educadores, no necesariamente de instituciones, sino como padres educadores, muchas veces empezamos a generar este tipo de situaciones que a posterior se van a causar conflictos, porque tenemos mucha normativa, porque tenemos muchas opiniones, porque comentábamos con el doctor Arturo de las redes sociales. Se tiene mucha información y todo esto llega a confundir y a generarse esos conflictos. Entonces debemos de partir de que como sociedad hay que trabajar a partir de nuestros hogares, y así yo creo que en un término, en tiempo, se podrá ver que pueda compaginarse. Una tarea difícil, muy ardua, y pues no sé qué tan. Espero que se haga. Muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Adelante, Arturo, por favor. Gracias. Tres puntos, el de Habermas al final, la pregunta del compañero sobre el posible lucro en materia de mediación, derechos humanos, y empiezo por la pregunta de allá atrás sobre si es más importante una cosa o la otra en materia de implementación de estos tipos de mecanismos y de canales de acceso a la justicia. En esta primera pregunta, yo recomendaría ciertamente el tema de la revolución de los derechos, ¿no? Digamos que desde los años 70 estos derechos de poblaciones históricamente racializadas, pero derechos ambientales, derechos de las mujeres, se dieron cuenta, digamos, estos estudios sobre que se requerían no solamente normas jurídicas, instituciones, pero personas capacitadas y sensibilizadas en ello, pero también conciencia de los derechos. Es, digamos, como el esquema completo de por qué en algunos lugares operan y en otros no los derechos, por qué son más efectivos en unos lados y en otros no. En algunos puntos puede haber conciencia, en otros lados instituciones, en otros lados faltaría apoyar alguno de estos puntos, ¿no? La revolución de los derechos de Charles una cosa así. En segundo lugar, en el tema del negocio, justo en hace quizá 2 años, que salió la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se habilita a personas, o se abre la puerta para que personas particulares se certifiquen, se habiliten como facilitadores. Lo mismo que hace un notario público, lo mismo que hace un corredor público, lo hará ahora una persona facilitadora, es decir, pues va a poder vivir de ello, va a poder cobrarle a las partes para que se pongan de acuerdo, ¿no? Con todas estas habilidades técnicas que se han estado virtiendo aquí en la mesa. Es decir, en principio, lucrar con la mediación, con la solución de controversias, no es malo de entrada. La pregunta acá era sobre la viabilidad de la negociación en materia de derechos humanos. El libro responde la pregunta y dice sí, sobre todo cuando es un elemento que amplía las posibilidades, acelera la respuesta e incluso la hace más duradera, más sólida, cuando las partes son quienes proponen la solución, no una tercera entidad, un juez o incluso una oficina de derechos humanos desde una recomendación, como se decía hace un momento. Y ya por último, en mis últimos 5 segundos, hablando sobre Habermas, hay un paradigma, digamos, en derecho sobre lo que son las autoridades,
y lo que necesitan para dictar una ley. ¿Quién lo dijo? El Congreso. ¿Tiene facultades para ello? Sí, está bien. ¿Quién lo dijo? ¿Un juez tiene facultades? Está bien. No hay más dudas sobre ello. A mí me parece que en la obra, digamos, que pues, se complementa con la de la teoría de la acción comunicativa, que es la que atañe, digamos, más a estos temas de facticidad y validez, lo que habla es de no de la entidad que tiene el derecho de, sino el procedimiento para llegar a. Toda la deliberación que está detrás de una ley o incluso una sentencia es lo que importa, no tanto el punto de llegada, sino el camino hacia allá. Y todas las reglas que se tienen que seguir, quién participa, cuánto participa, si tiene presiones internas, externas, eso es lo que va a importar para un procedimiento tan tradicional como un juicio que termina con una sentencia, o una recomendación que se tramita a través de una queja, o incluso pues desde acá un acuerdo que se lleva en un mecanismo de mediación. Muchísimas gracias. Miren, le voy a pedir a la directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Esther Morales Franco, que nos haga el honor de repartir las constancias, de entregar las constancias. Muchas gracias. Si quieres, pásamelas. Bueno, antes de dar las constancias, quiero agradecer infinitamente a la Defensoría de Derechos Universitarios, cuya titularidad está a cargo de la doctora Marta Torres Falcón, pues que haya tenido a bien traernos este conversatorio. Creo que son temas muy interesantes y que abonan a la formación integral de todas, de todos ustedes. Creo que lo que comentó el compañero pone un punto central, porque la forma en la que estamos con nosotros no es producto de un día, no es producto de una semana ni de un espacio, es producto de toda nuestra vida y de todos nuestros espacios compartidos. Así que, bueno, yo me llevo muchos aprendizajes y sin más me voy a permitir dar las constancias y agradecer este espacio. La maestra Amelia Gil Rodríguez, muchas gracias. El doctor Marco Antonio Tinoco, muchas gracias. El doctor Arturo Sotelo. La doctora Jacqueline Ordóñez, muchas gracias, muchas gracias. Y la doctora Marta Torres Falcón por la excelente moderación.